Hola, 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 mis nacioneros, ¿cómo les va? Qué alegría encontrarlos. Muchísima información. Tengo realmente otro informe muy completo y con la dramática fascinación de la guerra, porque incluye las dos cosas. El drama total, ¿no? Y la fascinación, porque estamos viendo una situación que no tiene antecedentes por muchos motivos. Pero antes, quiero pedirles, mis nacioneros, que me acompañen en una reflexión con un dato muy singular sobre la renuncia de la jueza Julieta McIntosh. Ustedes saben que hoy llegó a mis manos un material prestado atención, pero que en esta jornada de renuncia de la jueza a su cargo, creo que adquiere una nueva significación, una nueva lectura. Lo que tengo aquí es la declaración testimonial de Malén Itatí Romero. ¿Saben quién es Malén Itatí Romero? Una de las custodias de la jueza, que fue la que permitió develar con su denuncia. Ahí va a aparecer Itatí. Ahí está. Esta es la joven que yo diría hoy hizo su deber, hizo lo correcto. La denuncia de esta joven custodia, en parte, fue lo que permitió desmontar el circo en que la jueza había convertido el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Ahora, ¿saben qué es esta testimonial? La que dio el 17 de junio, hace solamente unos días, Itatí. ¿Saben qué es lo que cuenta acá? El apriete que sufrió por parte de la jueza ante la declaración que ella había realizado, haciendo lo correcto. Pero hay una frase que le dice la entonces jueza Julieta McIntosh que es totalmente escandalosa y reveladora. Le dice, escúchenme lo que le dice la jueza, porque ahora entendemos por qué actuó como actuó. No busques nunca justicia en la justicia, porque todos en quienes confías te traicionan. Esto le dijo en el apriete para que no denunciara, para que no la denunciara. Esto le dijo la jueza McIntosh a la custodia que denunció lo que ella estaba haciendo y que al recibir este apriete fue y denunció de nuevo. Pero, a ver, ¿en qué contexto esto adquiere una nueva lectura? Hoy, la jueza McIntosh dejó de ser jueza, renunció para no tener que atravesar el jury de enjuiciamiento que la iba a destituir de su cargo por la vergüenza y el bochorno que todos ya conocemos. Pero fíjense la moraleja de esta parábola. Fíjense, por favor. La joven a quien ella le dijo, móstrame la frase de nuevo, la joven custodia a quien la jueza McIntosh le dijo, no busques nunca justicia en la justicia, buscó justicia en la justicia. Y la que terminó renunciando fue la jueza. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que una sola persona, cuando en el lugar que le toca hace lo correcto, puede cambiar la historia. No solamente hoy la jueza Julieta McIntosh renunció. Además, el abogado de las hijas de Diego Maradona, de Dalma y de Janina, el doctor Fernando Burlando, me anticipó en vivo esta tarde que va a pedir la detención de ahora la ex jueza, la jueza McIntosh. De jueza a detenida, en teoría, en parte, entre otros delitos, por presunto encubrimiento de la investigación. No quería dejar de decir esto, porque ¿saben qué? Cada vez que alguien se la juega y hace lo correcto,
A pesar de las amenazas, a pesar del poder, a pesar de los poderosos, algo cambiamos en nuestra realidad. Y creo que esto nos cabe a todos, absolutamente a todos. Dicho esto, pasamos la página, pero es muy importante lo que les conté, porque creo que es un ejemplo. Donald Trump. Y aquí les presento el reality show de la guerra. Mírenlo. Así llegaba el presidente de los Estados Unidos con una gorra blanca que dice Estados Unidos y bajaba de su avión para reunirse con los otros líderes de la OTAN. Agrandadísimo Trump, obviamente. Había pasado las últimas horas retando por redes sociales a los dos países implicados en la guerra más temida de Medio Oriente, Israel e Irán, con declaraciones como esta, miren. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? No, tremendo. Están peleándose tanto que ya no saben qué hacen. Increíble. Ahora, esto ocurría cuando ya empezaba frágilmente el cese del fuego. Las horas anteriores recrudecieron los ataques de ambos lados. Pasaron tantas cosas, amigos, que nadie durmió en Medio Oriente y tampoco entre quienes intentábamos seguir lo que estaba pasando y no entendíamos por qué, si empezaba la supuesta tregua, los ataques continuaban. Fíjense lo que hizo Israel en esas horas en que Trump decía tiró todo lo que tenía. Primero, por lo que informaron esta mañana, eliminaron no a 10 o 20, a cientos de autoridades de mando de las fuerzas de seguridad de Irán y también del Basij, que es la milicia paramilitar de la Guardia Revolucionaria. Estamos hablando de un descabezamiento ya de las líneas medias luego de haber descabezado a los máximos mandos. Pero Irán también hacía las suyas. Lo primero, acabamos de hablar con una de las víctimas, lanzaba misiles a Beersheba, dejando en este barrio de Israel, ahí está, justa la imagen del misilazo, miren, repetila, ahí viene, ahí lo van a ver, ahí está, tremendo, qué fuerte. Ese misil fue el último que lanzaron al barrio de Beersheba en Israel. Pero no era lo único que hacían. También empezaban a volverse contra su propia sociedad, a buscar los traidores, a empezar a hacer lo que se llama las listas, se van a sorprender o se van a estremecer, o se van a espantar, las listas de ejecuciones entre quienes consideran traidores políticos. Poneme la otra foto, la de las ejecuciones, por favor. En Irán empezaron a hacer listas de ejecuciones con quienes consideran traidores, que pueden ser periodistas, que pueden ser activistas, que pueden ser políticos, y empezaron a preparar esto, lo que están viendo ahí, las horcas, porque los matan y los ejecutan ahorcados. Esta es una parte del régimen paranoico, luego de la peor humillación de su historia. Pero no solo es eso, también empezaron a activar la propaganda. Miren este festejo. ¿Habían ganado el mundial? No, ellos decían en Irán que habían ganado la guerra a Israel. Del lado de Irán contaban que habían ganado ellos. Pero aquí viene la pregunta, y ahora la información se complica. ¿Quién ganó? Se complica en serio, ¿eh? Es difícil saber en qué situación quedaron los mandos del régimen iraní. Según Trump, nunca van a tener armas nucleares. A ver. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, but no, I don't want it. I'd like to
see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos, so we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. Pero les decía, ahora la información se complica. A estas horas, varios medios norteamericanos están dando cuenta de un informe clasificado de la inteligencia del Pentágono, de la inteligencia de la defensa. Es un informe preliminar, pero arroja algunos datos preocupantes. Voy a compartirles los detalles. 1. Los ataques de Estados Unidos sellaron las entradas de las plantas nucleares, pero no colapsaron las instalaciones subterráneas. 2. Habrían demorado los planes iraníes menos de 6 meses. 3. Sugieren que los iraníes lograron trasladar el uranio enriquecido antes que los ataques se produjeran. O sea, ¿me entienden lo que estamos diciendo? Y 4, que el material enriquecido se encontraría guardado en sitios secretos. A ver, hagamos una pausa en las plaquitas. Según este informe de la inteligencia de los Estados Unidos, que es un informe de 5 páginas, que es preliminar, obvio, no es concluyente, solo se demoraron 6 meses los planes nucleares. No se destruyeron las plantas hacia abajo, sino que quedaron selladas. Y por otro lado, esta cuestión tan delicada que en principio habrían logrado trasladar el uranio enriquecido antes de los ataques. Esto me lleva a lo que le habían dicho por carta al argentino Rafael Grossi, quien, ya sabemos, es el que dirige la Agencia de Energía Atómica de la ONU y que lo decía el domingo pasado de esta manera. The board should be aware of a letter sent to me by Foreign Minister Dr. Abbas Araghchi on 13 June, in which he mentions that Iran will, and I quote, adopt special measures to protect nuclear equipment and materials, close quote. Lo habían dicho por carta. Iban a adoptar medidas para proteger su material nuclear. Enseguida les voy a contar lo que dice el informe preliminar de Israel, que no coincide del todo con el informe de los Estados Unidos, de la inteligencia, de la defensa, que a su vez no coincide con la valoración que hizo el propio Trump. Entonces, enseguida les cuento eso. Espérame, también enseguida les voy a mostrar la escena de la película que predijo cómo iba a ser. Lo predijo, por supuesto, desde la ficción, pero terminó anticipando cómo iba a ser el ataque de los bombarderos B-2 Spirit. Ahora, hay algo más para contar. Ayer nos sorprendió a todos lo que contó el embajador de Israel en Argentina al revelar la carta que se encontraría en los búnkers del líder de Hamás, Yahya Sinwar, luego de que fuera asesinado. Y me voy a permitir mostrarles esa escena impresionante del dron que lo sigue en el desierto, en esta guarida entre escombros, donde finalmente detecta al líder de Hamás para darle muerte. Una imagen que dejó impactado a todo el mundo porque nunca se había visto una cacería, ¿no? Como la que pudimos ver en esta escena escalofriante. Bueno, luego de dar con este blanco, las fuerzas de Israel encuentran importante documentación en el búnker de Hamás. Entre esa documentación hallan una carta. Una carta, no lo van a poder creer, la carta fue enviada el mismo 7 de octubre a Irán y a Hezbollah, firmada por los líderes de Hamás, en la que les dicen que les piden disculpas por haber anticipado el plan
sin avisarles a ellos, pero que necesitan que se unan porque ellos están seguros de que ese plan va a destruir Israel. Lo que termina siendo un error fatal, porque cometen el error de mandarse solos, para decirlo de una manera sencilla, cuando tenían que hacerlo en forma coordinada en el momento en que Irán tuviera los 10.000 misiles que podían quebrar la cúpula de hierro. Pero esto que yo les estoy contando, el contenido de esta carta, nos lo reveló ayer, casi al pasar, el embajador de Israel en Argentina. Escuchen. A propósito, salió hoy en una prensa israelí la carta de disculpas que mandó Sinwar a los iraníes y a Hezbollah, que no están con nosotros, ni Nasrallah ni este iraní que estaba apoyando desde las guardias revolucionarias a todo lo que hizo Hamas, que ellos piden disculpas que avanzaron el plan, que tenían que hacer, orquestarlo con el plan que Irán quería que a la vez, igual que Hamas hizo el 7 de octubre desde Gaza, lo haría Hezbollah desde el norte de Israel y los milicias de Irak que llegan a Jordania o a un territorio más para hacerlo paralelamente, embajador, y con lluvia de misiles. Tremendo, tremendo. Se adelantaron, fueron antes de tiempo, se mandaron solos y terminaron arruinando lo que en realidad era el plan de Irán, que era poder tener los misiles necesarios para romper la cúpula de hierro y luego hacer 2 masacres coordinadas entre Hamas y Hezbollah. Pero ahora sí, les voy a contar lo que dice el informe de Israel sobre los daños que pueden haber producido en las plantas nucleares iraníes. Son evaluaciones distintas a las que hace el Pentágono. Las publicó el Jerusalem Post y dice concretamente: removimos varios tentáculos de un pulpo de amenazas. Acá está el pulpo. Les voy a mostrar cuáles son las amenazas que Israel dice haber eliminado. 1. Eliminaron la amenaza existencial del plan nuclear de Irán. En esto difieren con respecto a Estados Unidos, porque dicen que el plan... No, volví a la 2. Dicen que el plan nuclear... Vamos a la 2. Dicen que el plan nuclear fue demorado por 2 años. Estados Unidos está diciendo que lo demoraron 6 meses. Israel está diciendo que lo demoraron 2 años. ¿Y qué más dicen? Dicen que Israel atacó no 2, no 3, docenas de sitios nucleares. ¿Y qué más dicen? En Israel, que destruyeron el 60% de los misiles, reduciendo la ola de misiles lanzados de a una vez de 500 a 200, a 75, a 30 y a 10. Esto es lo que dice Israel. Ustedes dirán, bueno, entonces los resultados son muy buenos. Ahora les voy a contar lo que me dijo un diplomático con mucha experiencia esta mañana. Un cese del fuego no es un acuerdo diplomático. Acá entramos ahora. Según la información a la que pudimos acceder en Siempre Más, mañana habrá una reunión muy importante en una capital europea, que no puedo decir cuál por cuestiones obvias, donde se sabrá si las instancias diplomáticas, que no tienen la estridencia del reality show del presidente Trump, pero sí tal vez la sobriedad que requieren algunos logros diplomáticos, consiguen. Hoy no lo podemos saber. Pude hablar con otra altísima fuente, experta en temas nucleares, y me dijo algo inquietante y real que yo quiero compartir con ustedes porque nos lleva a proyectar los alcances de este conflicto y la necesidad de manejarlo desde diversos frentes. Porque realmente es una afirmación conclusiva y compleja. ¿Fue un gran golpe? Sí. ¿Pero qué más? Lo que acaso nadie quiera decir es que no podés eliminar el programa nuclear de Irán por completo. Es imposible. Tienen la tecnología. Es un país enorme con miles de escondites.
Y claro, aquí el problema se hace más complejo, porque esto quiere decir que no solamente la fuerza militar, sino también la política y la diplomacia tienen que jugar probablemente un partido de más largo alcance, un juego más concertado. Y quizás esa ventana diplomática hoy está comenzando con esa historia que no está exenta de enormes riesgos, porque la otra posibilidad es que, enfurecido por los últimos sucesos, Irán quiera acelerar todavía más su carrera hacia la bomba atómica. Hace instantes, habló por primera vez desde los ataques de Estados Unidos con una cadena norteamericana el argentino Rafael Grossi, y así evaluó el impacto de los ataques del presidente Donald Trump. The participation of the United States, and the night from Saturday to Sunday, we have seen a lot of impact, of course, of these deep penetrating projectiles. And so, although no one has been there inside to see, of course, the conclusion is that the damage must be, very, very, very important. Bueno, el daño puede ser muy importante. Esta declaración de Grossi era muy esperada, porque es la persona que está al frente de la agencia que tiene que realizar la inspección en Irán. ¿Lo permitirán? Ahora les voy a hablar de la película que lo predijo, que predijo el ataque. Hay detalles impresionantes que se supieron en estas horas sobre la operación de los aviones B-2 Spirit. Ustedes saben que son aviones que llevan 2 pilotos. Espérame, no la pongas, para. No pongas. No, espera, no la pongas todavía. Ok. Son aviones que llevan 2 pilotos, que llevan 2 bombas, que tuvieron que hacer un trayecto 18 horas de ida, 18 horas de vuelta. Se van turnando para dormir, para poder llegar al objetivo. Ahora, cuando llegaron, tenían que atacar la planta nuclear que está bajo tierra, a 90 metros de la superficie, y eligieron entrar por los túneles que tenía la instalación nuclear y por la ventilación, para ya encontrar conductos que existían, que ya estaban hechos, como un conducto en la montaña. Y ustedes saben que la bomba puede penetrar sin romperse 60 metros y ahí recién estallar sus proyectiles. Bueno, la película... ¿Tenés las 2 escenas, Flor? ¿Tenés las 2 escenas? Tenés las 2. La de la instrucción, la última, perfecto. Ustedes van a ver acá, en esta escena, cómo en la película Maverick, Tom Cruise explica exactamente una operación idéntica de ataque secuencial como la que se produjo este fin de semana. Fíjense. The first pair will breach the reactor by dropping a laser-guided bomb on an exposed ventilation hatch. This will create an opening for the second pair. That's miracle number 1. The second team will deliver the kill shot and destroy the target. That's miracle number 2. If either team misses the target, that's a miss. The mission is a failure. Damn it. Egress is a steep, high-G climb out to avoid hitting this mountain. Y en este caso era una hipótesis similar. Una planta nuclear, una montaña. ¿Se me estuvo escuchando lo que dije recién? Sí. Era una hipótesis similar. Una planta nuclear, una montaña, un proyectil haciendo el orificio y el otro entrando en el mismo orificio para generar 2 impactos seguidos. Bueno, acá estaba de alguna manera la explicación en la ficción de lo que luego nosotros quisimos explicar con la secuencia, o lo que se llama el modo de ataque secuencia, que nos había surgido de la revelación del Pentágono sobre cómo había sido el ataque llamado Martillo de Medianoche. Pero con toda la información que yo les acabo de dar, ya se habrán dado cuenta que esta historia no terminó.
esta historia no terminó. Me voy a la mesa, ¿eh?